Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XTB, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre vamos a empezar realizando un repaso a los principales activos financieros y aprovechar el tiempo al máximo. Empezamos con el IBEX 35. Bueno, en el caso del IBEX 35 vemos que está intentando el rebote desde el soporte clave que venimos comentando aquí desde hace ya un par de meses. Decíamos que los 8.200 eran un soporte intermedio a tener en cuenta. Luego, si no, de perderlo están los 7.500 y los 6.000 puntos, que son los mínimos de 2012. Los 8.200 suponían el 61,8 de toda la subida desde los 6.000 puntos, desde los mínimos de 2012. Y de momento se está frenando, está intentando parar ahí la caída. Primero avisó con una figura de hombro cabeza hombro invertido de ese rebote, a partir de ahí intentó esa subida y se encontró con la zona de resistencia que supone la media de 200 sesiones y lo que podéis ver es que la media sigue todavía bajando, por lo tanto la tendencia todavía sigue siendo bajista, pero de nuevo ha respetado los 8.200. Y ahí, en la sesión del martes, deja una vela con sombra inferior alargada, ahí lo veis, como deja esa en el mínimo del miércoles, deja esa vela con sombra inferior alargada, con lo que avisaba que iba a volver a intentar rebotar. Tiene el primer obstáculo ahora aquí en la zona de la media y posteriormente el nivel clave que sería este. Lo que venimos comentando, y está muy interesante para próximas semanas, es que si el IBEX 35 superara este nivel, que son los 8.896, 8.896, tendríamos una figura de doble suelo. Así que tendríamos un aviso de que lo peor ha pasado y que podríamos tener un buen rebote, objetivo en torno a 9.600, si supera esta resistencia. Porque tendríamos una figura típica de doble suelo, dos mínimos en la misma zona, y de superar, solo de superar ese máximo entre mínimos, se activaría figura de doble suelo. Por cierto, que lo venimos comentando desde hace una semana en nuestro centro de traders, pero para el que no es cliente, estamos detectando que el IBEX ha mejorado muchísimo el comportamiento relativo. Hoy es la mejor bolsa de Europa, pero no es nuevo, no es hoy. Ayer también fue la mejor bolsa de Europa y ya va varios días durante esta semana y alguno el anterior que es la mejor bolsa de Europa, ¿no? Quiero comentar esto porque veníamos de meses donde el IBEX iba siendo la peor prácticamente cada jornada debido a la debilidad del sector bancario, ¿no? Pero lleva unos días que el IBEX ha mejorado su comportamiento relativo, ¿no? Frente a otras bolsas y otros índices. Vamos a ver lo que aguanta. Mientras esté por encima de 8.200 puede que siga siendo así, ¿no? Y de perder 8.200, cuidado porque todo apuntaría a un nuevo tramo de caída. Así que yo creo que los niveles a vigilar están muy, muy claros y vamos a ver si es capaz de formar un gran suelo en esos 8.200 para ultra corto, superando los 8.896 puntos. Resistencia media 200 que sigue bajando y 8.896. Pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. Luego, como siempre, ya sabéis, porque para los que sois nuevos en estos seminarios que impartimos desde hace 7 años, comentaros que siempre llevamos el mismo ritmo, ¿eh? Primero vamos a ver índices en el ultracorto, índices en el corto medio plazo, luego forex, materias primas y lo último serán acciones. Vamos a ver si llegamos con un poquito de tiempo al apartado de acciones. Bueno, el Eurostoxx activó un doble techo que lo cumplió, avisado en directo en nuestro centro de traders. Ahí vemos la figura, dos máximos en la misma zona. Al perder mínimos entre máximos, propusimos ese doble techo que se cumplió. Comentar que perdió el 61,8 de la subida y al perder el 61,8 del rebote, volvió al origen de la subida. ¿De acuerdo? Perdió el 61,8 y volvió al origen. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha hecho el Eurostoxx y vemos cómo ha cumplido un doble techo y ahí en la zona de mínimos anteriores está intentando parar la caída. Le ocurriría lo mismo que al IBEX, solo que este está lejísimos de que forme el suelo, pero formaría ahí una especie de suelo si fuera capaz una especie de rango lateral y avisaría de suelo si supera la parte alta del rango, es decir, los 3.055 puntos, 3.055. O sea que de momento podría ser que estuviera formando un rango lateral y de superar 3.055 podríamos marcar una figura de suelo, ¿vale? Por un rectángulo roto al alza.
Visto el Eurostoxx, pasamos ahora al DAX. Por cierto, la media sigue bajando y la media ha sido resistencia y sigue siendo resistencia. En el DAX, igual que en el Eurostoxx, se cumplió un gran segundo bajista de ultra corto plazo, siguiendo la técnica de impulsos de Fibonacci que explicamos en nuestro curso. A partir de ahí avisa y avisamos en directo en nuestro centro de traders de un doble suelo, que es este que veis aquí, dos mínimos en la misma zona, supera máximos entre mínimos y lo activa, y se fue a buscar la media de 200 sesiones que era resistencia. Al perder esta neckline, os lo comenté también en estos seminarios y por supuesto en directo en el centro de traders, decíamos que se podía activar un hombro cabeza a hombro. Se activó porque perdió esa directriz, marcamos objetivo hacia 9.306, objetivo cumplido, enhorabuena a los que habéis seguido ese escenario avisado. Y ahora pues tenemos resistencia en la media 200, que sigue bajando. Así que de momento el DAX es de los que está más débil, fijaos, estas últimas jornadas, que ni siquiera ha podido con esta pequeña directriz bajista, que en las últimas jornadas se le ha ido atragantando, la voy a poner en color rojo, ahí está en rojo, y por lo tanto ahí tiene un primer obstáculo. Fijaos, va mucho peor ahora que el IBEX está ahí en la zona de la media atacándola, y el DAX en cambio está aquí abajo, ¿no? Igual que la bolsa italiana también está ahora mismo más débil que la española, ¿no? Lleva varios días así. Mejoraría el DAX si supera el máximo entre mínimos. Fijaos que aquí en el caso del DAX, este es el DAX, índice universal, el último mínimo ya está por debajo del anterior y os comenté que seguramente se cumpliría este hombro cabeza a hombro y que por lo tanto iba a haber un mínimo decreciente, pero que si recuperaba rápido, pues también podría formar ahí una especie de suelo y si supera 9.095 mejoraría el gráfico. Y lo que quiero comentar es que fijaos que aquí el mínimo es ligeramente decreciente, pero seguramente si miráis un gráfico de futuros o de CFDs, en los brokers, los mínimos os van a salir en la misma zona. O sea que sí hay posibilidad de un doble suelo en los gráficos de derivados, ¿no? Pero en el DAX el mínimo fue ligeramente inferior. Bueno, continuamos, pasamos ahora al FTSE, Bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE se cumplió una estructura avisada de segundo impulso alcista, objetivo ok, análisis cumplido, y tenemos pendiente un hombro cabeza a hombro invertido, que se habría anulado de perder esta zona de soporte que os marco aquí. O sea que todavía no se habría anulado. Es verdad que avisó además de esta corrección, tras dejar esta vela horrible, doji de onda alta, después de una subida, y a partir de ahí pues tuvo una buena corrección. Vamos a ver si aguanta este nivel, sería importante. Si lo pierde, pues volvería seguramente al origen de la subida. Es decir, si pierde los 5.771, seguramente caería hasta la zona de mínimos de 5.639. De momento, pues se está intentando agarrar ahí, ¿no? Continuamos con la bolsa italiana, con el MIB. En el MIB podemos ver que está tremendamente débil. Es la bolsa más castigada en lo que va de año. Igual que el año pasado, pues fue de las que mejor aguantó. Digamos que a partir de enero cambió totalmente, porque en enero empezó o se aceleró el desplome del sector bancario y se aceleró vía banca italiana. La banca italiana ha sido la gran protagonista de las caídas en el sector bancario. Ha caído todo el sector bancario, ¿no? Deutsche Bank hace mucho tiempo que no hay por dónde cogerlo, como sabéis todos los que me seguís. O la banca española ya lleva cayendo mucho tiempo. Llevamos años diciendo que no nos gusta ni Santander, ni BBVA, ni Sabadell, ni Bankia, ni Popular, etcétera, etcétera. Pero en estas últimas semanas la banca italiana ha adelantado en debilidad a la española y ha caído mucho más durante este año, o bastante más, porque había algún valor que estaba aguantando dentro del sector en Italia, como Intesa San Paolo, y se ha desplomado. Y luego tenemos desplomes que también en Italia, en la banca italiana, ya venían de lejos y que han continuado, ¿no? Banca Popolare, pero sobre todo pues el caso de Unicredit o de Monte dei Paschi, ¿no? Entonces, tenemos mucha debilidad en el sector bancario europeo en general y en estas últimas semanas la peor parte se la llevó la banca italiana. Es verdad que ahora ya hay mucha sobreventa, ¿no? Y podría tener algún tipo de rebote, pero ese es el motivo por el que veis aquí que la bolsa italiana ha caído muy vertical, ¿no? Y mientras el IBEX lo tenemos ahí luchando con la media, el MIB está bastante más abajo, ¿no? Intentando, eso sí, pues activar ahí un doble suelo, que podría traer un rebote a niveles ligeramente por encima de la media, pero mucho más débil que en el caso del IBEX, ¿no? Y de cualquier manera va a tener muchos obstáculos en el camino, tanto el IBEX como el DAX, como el MIB, tenemos muchas resistencias. Por un lado, la media de 200. Hay directrices bajistas. Aquí, por ejemplo, vimos una antes en el DAX, aquí os las marco
en rojo y en azul, dos directrices bajistas distintas. También el máximo decreciente anterior, que en el caso del MI podríamos marcar por un lado resistencia de 18.792 y también resistencia en los 19.305. Luego, en niveles FIBO de toda la caída. O sea que, y en el gap bajista, también en el hueco bajista que se dejó el primer día del año, el 4 de enero, ahí se dejó un hueco bajista que es un hueco de momento que está ahí abierto, diario, semanal, mensual, trimestral y anual. Entonces, hay muchos obstáculos por el camino. En una hipotética recuperación, pues seguramente aparecerá mucha presión bajista y mucho papel tras un rebote, ¿no? Porque hay muchos obstáculos. Continuamos, visto el MIP, pasamos ahora al K40, bolsa francesa. Bueno, en cuanto al K40, cumplió un gran segundo bajista, avisó de rebote, igual que el IBEX, con un hombro cabeza hombro invertido, rebotó hacia la zona de la media se ha llegado a poner incluso plana y desde ahí pues ha vuelto a corregir. Ha aguantado mejor que otras bolsas, el DAX perdió el mínimo anterior ligeramente, fijaos que el CAC pues sigue por encima, ha aguantado mejor también que el MIP, que volvió al mínimo anterior, y el problema que tiene es que la media 200 pues ahí está bajando y aquí tiene un obstáculo importante a superar para pensar en un nuevo tramo de rebote, que serían los 4.417 puntos. 4.417. Así que de momento bajista también el K40 y vamos a ver si es capaz de romper esa zona de resistencia. Pasamos a la bolsa americana. Vamos a ver cómo cerró ayer. Empezamos por el Dow Jones y quiero que diferenciéis bolsa europea de la americana. Vale, ya en general, en los últimos 7 años, la bolsa americana empezó la subida hace casi 7 años, en 2009. La tendencia en la bolsa americana ha sido mucho más suave, suave no es la palabra, mucho menos volátil. Ha sido una tendencia muy fuerte, pero con mucha menos volatilidad, con muchos menos picos de dientes de sierra, ¿no? Mucho menos abrupta sería la palabra, ¿no? Pues una tendencia más suave, más tendida, más sencilla de seguir. En Europa tenemos un índice que ha sido capaz de seguir la tendencia alcista primaria de bolsa americana y lleva casi 7 años subiendo, que ha sido el DAX. El DAX ha sido el único europeo que ha sido capaz desde 2009 de mantener una sucesión de mínimos y máximos crecientes. Pero ha sido una tendencia muchísimo más abrupta, con muchas más correcciones y mucho más profundas. Más difícil de seguir, por lo tanto, y mucho más volátil, ¿no? Y ahora está pasando lo mismo. Tenemos un rebote en Estados Unidos que se puede seguir con claridad, que avisamos, por cierto, aquí abajo, después de dejar esta vela doji libélula, en momento de pánico o de gran miedo, y desde ahí pues podemos ver cómo se va produciendo esa sucesión de mínimos y máximos crecientes, ¿no? Entonces, este sería el último mínimo relevante que debe de respetar. Y ojo ahora al Dow, porque si perdiera ahora ese nivel sin subir más, lo que tendríamos aquí es un posible doble techo. O sea que es importante que no pierda el Dow Jones los 15.960 puntos. 15.960. Importante que no pierda ese nivel el Dow Jones. ¿De acuerdo? Bueno, de momento en fase de rebote, después de una caída muy fuerte, pero también va a tener muchos obstáculos por el camino, ¿no? Por ejemplo, niveles Fibonacci de la caída. Medimos así la caída y tiene resistencia en la zona 50 y 61.8, ¿no? Todo esto que vamos comentando cada día en el centro de traders, ¿no? Los niveles FIBO siempre son importantes a vigilar tanto como soportes cuando se sube como de resistencias cuando se baja, ¿no? Hay que estar muy atentos siempre a esos niveles Fibonacci. Así que de momento rebote previsible que además pues está siendo más fuerte que en Europa. La verdad que esperaba más en Europa, para lo que hemos caído muy poco se ha rebotado, la verdad, ¿no? El IBEX ha llegado a 8.900 prácticamente, desde 8.200, pero bueno, son 700 puntos que tampoco son demasiados para lo que se había caído, ¿no? Y para el nivel de miedo que había el miércoles 20 de enero, ¿no? Y en el caso del Dow, pues va más suave, más tranquilo, pero fijaos que mientras tenemos a la bolsa europea rebotando desde aquí abajo, ayer testeó este nivel la bolsa europea, menos el IBEX y el FTSE, los demás se fueron a buscar los mínimos anteriores, ¿no? Bueno, el K40 tampoco, quedó un poquito más arriba, pero el MIP, el Eurostoxx, el DAX, todos ellos se fueron a buscar este mínimo, el del 20 de enero. Fijaos dónde está el Dow. Está a 1.000 puntos por encima del mínimo de enero.
Con lo cual ahí tenemos ya una divergencia clara entre el comportamiento de la bolsa americana y el de la bolsa europea, que es justificable en gran parte porque el eurodólar ha subido bastante, ha rebotado fuerte, ¿no? Os decían, ¿recordáis que os decían que el eurodólar se iba a la paridad y que se iba a los 0,80? Eso era inminente, ¿no? Os decían hace un mes y medio. Aquí un servidor os decía que tuvierais cuidado, que seguramente el euro iba a rebotar fuerte y que todo el mundo esperaba bajadas del euro. Con lo cual, con ese consenso que apuntaba en una dirección, tuvierais en cuenta que seguramente iba a pasar lo contrario, porque suele ser así. La mayoría suele estar equivocada, ¿no? Y cuando hay un consenso muy claro hacia una dirección, pues todo apunta a que se va a producir la contraria, ¿no? Todo esto no lo digo ahora, porque ahora es muy sencillo, ¿no? Está ahí explicado en su día en mínimos del eurodólar, ¿no? Incluso con un vídeo del eurodólar, subido a Bolsa General, ¿no? Pero quiero que tengáis eso en cuenta también para el futuro, porque ocurre muchas veces, ¿no? Así que bueno, el Dow Jones en fase de rebote con ese primer soporte que sería importante que no se perdiera, ¿no? Ese mínimo entre dos máximos que están más o menos en la misma zona. Pasamos ahora al SP500, índice director de las bolsas mundiales. Y lo que podemos ver en el SP es que de momento ha rebotado al 50% Fibonacci. Y ahí ha dejado una vela doji lápida, desde ahí ha ajustado un poquito, ha corregido un poquito, y vamos a ver si tiene fuerza para superar este máximo. Lo que me gusta del SP es que ha respetado también el mínimo anterior, se ha apoyado justo en este mínimo, así que de superar este máximo todo apuntaría a continuidad del rebote, a otro tramo de subida. Si supera 1.947 puntos. Y primer soporte estaría en los 1.872 puntos. 1.872. Pasamos ahora al Nasdaq. Por cierto, resistencia en el SP, en la media 200 que está bajando. Y también en el Nasdaq, media 200 que está bajando. ¿Cuál es el soporte del Nasdaq? La zona del 61.8 del rebote, que es donde está intentando parar. Y si pierde mínimos de esta semana, pues yo creo que volvería a mínimos del rebote, a los mínimos del 20 de enero. Así que es importante que no pierda el Nasdaq 4.099 puntos. Y si superase los 4.301, todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Si supera 4.301, activaría estructura Fibonacci y además dejaría atrás, rompería al alza la zona de la media que está bajando y que es una zona de resistencia. Bueno, hemos visto los índices en el ultracorto plazo, vamos a los índices en el corto medio plazo rápidamente. Veremos solo un par de ellos. IBEX 35 se ha parado en el 61.8 de todo lo que había subido. Y aquí habíamos marcado los escalones que tiene de soporte a vigilar. Uno era este 9.230, lo perdió, se fue a buscar este otro soporte que es muy importante, los 8.200. Si lo perdiera, siguiente escalón estaría en 7.500 y si perdiera 7.500, el siguiente escalón sin remisión sería ya la zona de los 6.000. De momento se está intentando frenar ahí y se puede observar también aquí la misma figura que os marqué antes en gráfico horario, es la misma. La posibilidad de que si superara este máximo entre estos dos mínimos, el IBEX generara un doble suelo, pero tiene que superar 8.896 puntos, ¿de acuerdo? Tendría que superar ese nivel. Continuamos, pasamos ahora del IBEX 35 al DAX, vamos a la bolsa alemana, porque el DAX está jugando con fuego, que está jugando con la zona de soporte del verano, que es una zona que no debería de perder, para que no tengamos confirmado el deterioro. La ha llegado a perder en el intradía, en la sesión de ayer, es verdad que luego la respetó, recuperó, pero está ahí abajo y jugando un poquito con fuego. Vamos a ver si es capaz de respetar ese nivel. Va a tener muchas resistencias por el camino, la primera es este máximo relevante de 9.095, luego estaría la media 200 y niveles FIBO de toda la caída. Así que muchos obstáculos por el camino para el DAX. En cuanto al FTSE, marcábamos un nivel de soporte clave a vigilar, que no era otro que esta zona que os puse aquí, por eso esas flechas, hace meses ya que están dibujadas, porque esta es la zona del 61.8 del último tramo de subida. Y decíamos que si perdía ese nivel, anulaba una gran estructura de segundo alcista a largo plazo que tiene pendiente y que de momento seguiría activada hacia 7.450 puntos aproximadamente. Igual que todavía tiene un gran rectángulo marcado en amarillo hacia 7.410. Perder este nivel sería una clara señal de deterioro en el medio plazo. En el corto plazo, pues ya hace tiempo que se debilitó. En el momento que rompió la media 200, la media se giró a la baja, la media empezó a ser resistencia y aquí ya la tendencia de corto plazo es bajista. Así que lleva bajista el FTSE desde junio del año pasado. Pero en el largo plazo
todavía no ha confirmado la ruptura de esa primera zona clave, ¿de acuerdo? Seguimos, vamos a ver el gráfico del Dow Jones y aquí se podrá ver la zona clave de soporte, que no es otra que la de los mínimos del verano y los mínimos de este 20 de enero, y era ese nivel de 15.370, 15.450. Es importante, igual que para el DAX, la zona de 9.300, para el Dow Jones, esos 15.370, 15.450. Importante que no los pierda. Del Dow Jones pasamos ahora vamos a ver el Nasdaq, que es de los índices que no ha roto ningún soporte, ¿no? Igual que el Dow Jones, que no hay ningún tipo de síntoma de deterioro. El problema es que como Estados Unidos, si se diera el caso de que Estados Unidos rompiera soportes, la situación en Europa seguramente iba a ser dramática para los alcistas, ¿no? Fijaos aquí en el Nasdaq, que avisa de una corrección con este canal lateral roto a la baja que comentamos en su día, avisa de un posible rebote tras esta vela con sombra inferior alargada y ahora pues intentando rebotar, consolidar. Va a tener resistencias importantes como la media 200 y el máximo anterior, porque el máximo anterior coincide con los máximos casi de la historia, los máximos del año 2000. Ya decíamos que en esa zona podía encontrar obstáculos y dificultades, ¿no? Pero técnicamente, en cuanto a la tendencia de medio-largo plazo, los últimos mínimos relevantes son crecientes. De momento no ha roto la sucesión. El primer soporte clave está aquí, en los 3.787 mínimo de agosto del año pasado. Entonces tampoco aquí en el largo plazo hay ninguna señal de debilidad, absolutamente ninguna de momento. El problema es si se diera esa pérdida de soportes en Estados Unidos, seguramente en Europa nos iríamos mucho más abajo, ¿no? Vámonos al sectorial bancario europeo, el índice que os decía que más me preocupaba durante estos meses, ¿no? Comentábamos que de perder el sectorial bancario los 122,68 puntos, podíamos tener una caída de la banca de un 40%. Era lo que marcaba este doble techo en el sectorial bancario europeo, porque marcaba un objetivo hacia 82, 83 puntos, ¿no? Ese objetivo todavía sigue pendiente, se puede dar algún rebote, obviamente, de hecho era nuestro escenario, aunque se está haciendo derrogar el rebote. Vamos a ver si este es el bueno, para descargar un poco la sobreventa, pero tenéis que tener en cuenta que lo más probable es que finalmente se alcance este objetivo, con lo cual a la banca todavía le quedaría caída. Por eso, pues sería recomendable en el medio plazo seguir siendo prudentes todavía con la banca. Al menos, yo no soy adivino, pero es la pista o es lo que nos dice, es lo que nos está soplando el gráfico, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Así que de momento, tendencia bajista en el sectorial bancario europeo con primera resistencia en la media 200 sesiones que está en fase descendente y en niveles FIBO de toda la caída. ¿De acuerdo? Bueno, visto el sectorial bancario, vamos a la plata y al oro. En la plata, pues no voy a decir mucha cosa, ¿no? Solo daros la enhorabuena, los que seguís estos seminarios, porque os avisé de un rebote para la plata tras esta vela con sombra inferior muy alargada. Os dije que lo más probable era que tuviéramos un rebote al menos hacia la zona de la media. Cuando andábamos por aquí os dije que me parecía poca consolidación, que lo normal era que rebotase un poquito más la plata, al menos hacia la zona de la media, y como ya ha ocurrido, pues simplemente daros la enhorabuena a los que habéis seguido ese escenario, ¿no? Escenario cumplido. Pasamos por cierto, va a tener resistencia obviamente en el máximo anterior, máximo de octubre. Entonces seguramente puede subir más, pero va a tener obstáculos por aquí. Vale, ahí no va a ser fácil romper el máximo anterior. En cuanto al oro, pues también poco que decir, solo daros la enhorabuena porque avisamos de un doble suelo a principios de diciembre, luego avisamos de un triple suelo, objetivo 1130, y como veis, es que incluso no solo se avisó en nuestro centro de traders, incluso también en estos seminarios, sino que hasta lo publiqué en el periódico. Vale, a toda página marcábamos esos objetivos para el oro y decíamos que nos gustaba. En Capital Business Radio, una de las 3 principales radios de finanzas de España, donde participo todos los lunes, ya sabéis que participo en Intereconomía en cada semana, en Gestiona Radio y en Capital Business Radio, tenéis siempre los audios subidos a Bolsa General, y lo que comentábamos para el oro, me preguntaba Laura, cuando el mercado caía, estaba cayendo la bolsa, me decía en diciembre, David, con esas caídas, ¿recomiendas algo? ¿Qué activo recomiendas? A finales de diciembre me preguntaba, yo decía el oro. Bueno, yo creo que ha salido bien, ¿no? Esa recomendación. Por cierto, aprovecho para comentaros que estamos en las últimas semanas de promoción de
de la oferta, la gran oferta que sacamos siempre a principios de año, del curso de Bolsa General, en el que hay un descuento en el precio y además recibiréis gratis, si os suscribís durante estas semanas, el informe Bolsa General 2016 con las mejores oportunidades para este año, tanto en el lado alcista como en el lado bajista. Y también comentaros que el 16 de febrero, nada, en 10 días, pues estrenamos, es el estreno mundial de nuestro libro con Editorial Planeta, El pequeño libro de los grandes inversores. Espero que os guste, es una recopilación de los consejos de los mejores traders, analistas, gestores de hedge fund, muchos seguramente no los conocéis, otros sí, ¿no? Porque pues seguramente a Warren Buffett y George Soros los conoce prácticamente todo el mundo, pero os vais a encontrar muchos traders que son desconocidos, ¿no? Para el gran público y que seguramente de ellos vais a poder aprender mucho, ¿no? Porque no es el consejo de una persona o de dos, es el consejo de los grandes traders de toda la historia, con lo cual vais a tener pues mucha experiencia aglutinada ahí en el libro y muchos consejos que de verdad que son muy buenos, ¿no? La verdad, he aprendido mucho elaborando el libro, que soy el coautor con Albert Alvareda, con mi socio, y vais a descubrir consejos que podéis aplicar en el trading y que os pueden venir muy bien, ¿no? El libro pues lo podéis conseguir en el Planeta Libro, en Amazon, en librerías de todo el país, Corte Inglés, FNAC. El estreno es a nivel mundial, se puede conseguir desde cualquier sitio, los podéis encargar por internet, los va a ver en cualquier librería importante, así que Editorial Planeta ya sabéis que es la mayor, la que tiene mayor distribución y mejor distribución del producto, así que no creo que tengáis mucho problema y si no lo hay en una librería, pues lo podéis encargar y os lo darán, ¿no? Y por último, por si os interesa, tengo un artículo que, para el que no lo haya leído, claro, está cayendo todo el mercado y os voy a poner un artículo que escribí en mi blog, en el periódico 5 Días, en el Rincón del Trader, en el que hablo de dos acciones que no paran de subir, a pesar de lo mal que lo está haciendo el mercado. En ese artículo pues hablo de dos acciones que a pesar de eso no paran de subir. Es decir, yo sigo recomendando que al final vuestra filosofía debe ser la siguiente, es mi consejo, es mi opinión. Debería de ser comprar los valores más fuertes y mantenerlos mientras no cambie la tendencia y vender aquellos que lo hacen peor que la media del mercado, los más débiles. Y según como veáis la tendencia general, pues tener más proporción de posiciones alcistas o más proporción de posiciones bajistas. Pero yo nunca estoy 100% bajista o 100% alcista, porque el operar en las dos direcciones es una herramienta muy poderosa para gestionar el riesgo, para no estar solo en una dirección, que eso es muy peligroso, ¿no? Hay muchos traders, novatos sobre todo, que dicen, David, es que a mí abrir posiciones bajistas me parece muy peligroso. A mí no, a mí lo que me parece peligroso es operar en una dirección, ya sea solo a la baja o solo al alza, porque el mercado puede subir, pero también puede bajar, y si te pilla en contra de tu posición, puedes llegar a perder mucho. Pero no se trata de abrir por abrir posiciones, sino si abres largos en los valores más fuertes y cortos en los valores más débiles, tienes mucha probabilidad de éxito a la vez que estás gestionando el riesgo. ¿Vale? Obviamente, antes de abrir posiciones bajistas, uno se tiene que informar y conocer el producto y el mercado. Pues saber qué significa el apalancamiento, saber diferenciar un CFD DMA de un CFD no DMA, saber qué es un CFD, el horario del CFD, el concepto del apalancamiento, cómo dominarlo, porque es una opción, no es una obligación, etcétera, etcétera. Pero una vez que sabe eso, que son 4 cositas, operar a la baja es igual que operar al alza, exactamente igual. Bueno, continuamos. Óscar me pregunta si creo que el FTSE va a cumplir el hombro cabeza hombro invertido. Te voy a contestar primero una cosa y luego exactamente te contestaré a tu pregunta, que es lo que buscas, ¿no? Pero te diré, lo que yo crea no importa y lo que tú creas tampoco, porque tú no puedes invertir por lo que tú creas. La mayoría de inversores cuando empiezan operan por lo que creen que va a hacer el mercado. Dicen, no, yo compro porque creo que va a subir el IBEX. Y otro dice, no, yo vendo porque creo que va a caer. Esa forma de pensar es la que nosotros eliminamos en nuestro centro de traders. Eliminamos, y casi todos los clientes cuando llegan a nuestro centro piensan así. Oye, David, ¿qué crees que va a pasar? Ningún cliente que lleve con nosotros más de un año, que son la mayoría,
ninguno me hace ya estas preguntas, porque ha entendido cómo enfocar el trading y ha entendido lo que hay que hacer en el mercado. Vale, lo que quiero decir es que esto no va de adivinar, ni de creencias, ni pienso qué, creo qué. No se puede operar por lo que uno cree. Se tiene que operar siguiendo un método, una metodología, en el que tengas muy claro cuándo compras y cuándo vendes. ¿Qué figuras vas a seguir? Oye, pues habrá un trader que diga, mira, yo voy a operar cada vez que aparezca esta pauta. Y puede decir, yo cada vez que aparezca un doble suelo. Y ahí lo ejecutas, con stop por debajo de los mínimos. Eso ya es un sistema. Poco elaborado, es verdad, muy rudimentario, pero es un sistema. Ya sabe cuándo va a posicionarse. No es creo que va a subir o creo que... Y luego cuando se activa, lo ejecuta. No es creo que este lo va a cumplir. No, creo que este no. No. Tiene una pauta y cada vez que se produce esa pauta, trabaja a favor de las probabilidades. Y lo que tenéis que buscar es tener un método, un sistema con esperanza matemática positiva. Esa es la única realidad. La única. Es lo único en lo que os tenéis que esforzar y fijaros, en diseñar un sistema con esperanza matemática positiva y que gestione el riesgo. ¿De acuerdo? Dicho esto, y aunque no me gusta la pregunta porque está mal enfocada, en mi opinión, como está activado, pues es más probable que la cumpla que no lo cumpla. Esa sería la respuesta. Es más probable que lo cumpla. Pero yo no sé lo que va a pasar. ¿Cómo lo puedo saber? Es que alguien dirá, David, si no lo sabes, me voy del seminario, porque pensé que lo sabías. Hombre, yo supongo que no creéis en adivinos, ¿no? Creo que anda Rappel por ahí en la tele últimamente, ¿no? ¿Alguien cree en los adivinos de túnica? ¿Alguien cree en que se puede adivinar el futuro? Yo no soy de los que cree que se puede adivinar el futuro. Entonces, si no podemos adivinar el futuro, no puedes saber lo que va a pasar. Con certeza no se sabe. El mercado es incertidumbre. Lo que sí puedes tener son las probabilidades a tu favor. Pero no sabes si esa figura concreta se va a cumplir, porque no se cumple ninguna figura, ninguna pauta al 100% de las veces. ¿Vale? No existe ningún sistema, ningún método en el planeta que acierte el 100% de las veces. Me refiero en la realidad, ¿no? Fuera del mundo de los frikis y de los estafadores de Internet, ¿no? Digo, en la realidad no existe ningún sistema que gane siempre. ¿Por qué? Porque no se puede adivinar el futuro. Entonces, todos los sistemas tienen probabilidad de fallo y de pérdida. Por eso es tan importante la gestión del riesgo. Porque va a haber veces que vais a perder dinero y lo importante es perder lo mínimo cuando se pierda e intentar maximizar lo máximo cuando se gana. Vale, la gestión del riesgo es realmente lo más importante en el trading. Sé que eso nos suena glamuroso, puede sonar incluso aburrido, pero esa es la realidad del mercado. Los ganadores son inversores que tienen un sistema, que son disciplinados, metódicos y que gestionan bien el riesgo. Esos son los ganadores en el mercado, ¿vale? Los pocos ganadores que hay. Me pregunta Rosa, ¿para operar en gráfico diario o en gráfico de 60 minutos? Bueno, eso depende de ti, Rosa. Es decir, yo no puedo decir, oye, Rosa, tú vas a ser una trader impaciente, o tú vas a ser una trader que eres paciente y te gusta hacer operaciones que duren 3 meses. Yo no lo puedo saber, te tendría que preguntar. Seguramente hablando contigo 10 minutos, podría llegar a la conclusión de saber qué tipo de trader eres. Entonces, tú vas a tener que elegir un gráfico en función de tu perfil, de tu horizonte temporal y de cómo eres como trader. Si tú buscas operaciones rápidas, te tendrás que ir a gráficos de minutaje, horario, por ejemplo. Si tú buscas operaciones de medio y largo plazo, si tú buscas ese tipo de operaciones, no vas a ver gráficos horarios, verás gráficos de medio plazo. ¿Se entiende, no? Entonces, el gráfico horario sería para operaciones de ultra corto plazo, que puedan durar pues un par de días, o un día, o 2 días, 3 días, una semana. Gráfico diario, pues sería para operaciones que puedan durar unos cuantos meses. Y gráfico semanal, pues para operaciones que puedan durar mucho tiempo. Desde 10, 8, 9 meses hasta un par de años. 3, 4, 5, 6, 7 años. ¿Vale? Entonces, tienes que ser tú quien elija el gráfico que vas a analizar. Pero debes de analizar uno u otro gráfico en función de cuál va a ser tu horizonte temporal. Vale, por ahí es por donde habría que empezar ya. Primero, la primera pregunta que os tenéis que hacer es ¿qué tipo de trader soy? Y según la respuesta, pues empezar a analizar los gráficos correctos o que sean consecuentes con ese horizonte temporal. Ramón, tienes las 2 acciones en el enlace del artículo de 5 días. Digo también para no repetirme porque ahí pues están analizadas
Y para no perder el tiempo, pues ya os lo dejo ahí en ese enlace, ¿vale? Que lo tienes en el chat, Ramón. Continuamos. Sí, el hombro cabeza hombro del DAX ya se cumplió, pero me preguntaba un inversor por el hombro cabeza hombro invertido del FTSE. El del DAX ya hemos comentado que estaba cumplido. Continuamos, vamos ahora a Forex, empezamos con el euro dólar rápidamente, que se nos echa el tiempo encima. Bueno, el euro dólar, por aquí abajo, vale, por aquí, exactamente aquí, donde dimos el aviso de rebote en directo del euro dólar, aquí os decían que se iba a 0,80. Vale, lo digo para que quede todo esto muy clarito. Era el consenso general del mercado. O sea, el 90% de inversores era muy bajista con el euro dólar. Había mucha negatividad. Todas las noticias apuntaban a caídas. Yo lo que os dije es que ahí se iba a producir un fuerte rebote, porque había demasiado pesimismo. Dije, tened mucho cuidado con posiciones bajistas en el euro frente al dólar. Mucho cuidado que seguramente el euro va a subir. Está en la web, está en Bolsa General, y además lo voy a recordar para que en próximas ocasiones donde veáis que hay mucha negatividad sobre un producto o mucha euforia sobre un producto, que tengáis en cuenta que seguramente va a pasar lo contrario, como ha ocurrido aquí, ¿no? Entonces, a partir de ahí hubo una fuerte subida. Decíamos que tenía una primera resistencia intermedia aquí en los 1.0984 y que si superaba ese nivel seguramente se iba a ir a los 1.1060 y que si superaba esos 1.1060 veríamos un nuevo tramo de subida. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora en el euro dólar gráfico diario, para que sepáis qué es lo que fuimos haciendo, cómo hicimos el seguimiento en directo con nuestros clientes en el centro de traders. Lo que les dijimos a nuestros clientes es que al superar 1.1060 se nos activaba una estructura de segundo impulso alcista, con objetivo en 1.1247. Objetivo que ha estado a puntito de cumplir. Le ha faltado unos pocos pips. O sea, yo ya recomendaría casi ajustar el stop, aunque creo que lo normal es que suba un poco más. Vale, yo creo que debería de llegar al tick, cumplir esa estructura al tick, porque no lo ha llegado a cumplir por muy poquito, todavía estaría pendiente. Pero también digo, el que haya seguido esta estructura que hemos avisado en Bolsa General, lo que no puede ser ya es que salga perdiendo, ¿eh? Tiene que proteger parte de las ganancias como mínimo. Así que lo que se puede ver en el euro dólar es que mejoró, y así os lo dijimos el viernes de la semana pasada. Aquí tenéis esta flechita dibujada ya desde hace una semana, que si superaba este nivel, veríamos un tramo de subida. Decíamos, como mínimo, a esta zona de los 1.1060 y mejoraba porque rompía la media de 200. Y si supera 1.1060, veríamos otro tramo de subida porque se activaría una estructura Fibonacci. Ese es el seguimiento que hemos ido haciendo del eurodólar en estos seminarios, ¿no? Así que, como veis, pues se ha ido cumpliendo, ¿no? Y me preguntan también varios traders, de hecho me lo pregunta también uno en este, Carlos me lo pregunta en este seminario, si se podría marcar, como veis aquí tengo una directriz alcista marcada, y si se podría marcar pues una figura triangular que se habría roto, aprovechando esa directriz alcista y marcando una directriz ligeramente bajista como techo del triángulo, si esto podría ser considerado pues una figura triangular. Obviamente vais a saber qué respuesta os voy a dar. Sí, esto es un triángulo, ahí lo podemos marcar, un triángulo simétrico, casi ascendente, pero sería simétrico, y que se rompe por arriba, que activa objetivo, medimos la altura de la base, la parte más ancha del triángulo, proyectamos desde el punto de ruptura y también prácticamente estaría ya cumplido en el máximo de ayer. Vale, o sea que eran varias razones para pensar en subidas. Ya os dije que si superaba 1.0984 mejoraba mucho el gráfico. Y al superar 1.1060 confirmaba subidas. Que era justo lo contrario a lo que os decían todo el mundo cuando andábamos aquí abajo. En una muy buena oportunidad de trading, aquí abajo, se os decía que íbamos a caer. Por cierto, ahí lo que podéis ver en el euro dólar es una especie de cuña descendente con implicaciones alcistas. ¿Vale? Sería una cosa tal que sí. Vamos a marcarla bien, que ahí. Sería una cosa tal que sí. Entonces, ahí lo que hizo fue una cuña descendente. Las cuñas descendentes se suelen romper por arriba y a partir de ahí explosión, una explosión alcista impresionante y empezó ahí la subida, el rebote del eurodólar. Así que cumplido triángulo y a puntito de cumplir una estructura de segundo impulso que ha estado muy cerquita de cumplir ayer, ¿vale? Siguiendo pues la metodología sencilla o
bueno, sencilla no es, pero para el que haya hecho nuestro curso sí es sencillo seguir las reglas de la herramienta de los impulsos de Fibonacci, ¿no? Bueno, visto el eurodólar, vamos a ver también libra dólar, porque habíamos apostado a rebote en libra dólar y bueno, pues parece que se está dando, ¿no? Técnicamente tendría pendiente todavía objetivo por ruptura de un canal. Para que haya un canal tiene que haber 2 toques arriba y 2 abajo, como mínimo. Como veis, se cumple ese requisito, se rompe el canal por arriba y siempre que hay un canal, siempre se puede medir la anchura del canal y proyectar desde el punto de ruptura. Así que aquí pues marcaríamos objetivo en torno a 1,4725, que estaría pendiente, veremos si lo cumple a la nula. Quiero recordaros que hablábamos de que la libra dólar está muy bajista desde los 1,52, que había caído ya mucho y que había que vigilar esta directriz bajista y la media de 200, que si se superaba apuntaba a el inicio de una subida, que podíamos tener por fin un rebote. Bueno, pues en eso está. Fijaos que la media 200 se gira al alza, está en fase ascendente y la zona de la media hora hay que tomarla como zona de soporte. Me preguntáis también por euro-libra. Vamos rápidamente que estamos ya fuera de tiempo. Nos tenemos que ir ya con los clientes al chat y al foro privados a seguir la sesión como cada día. Y aquí lo que podemos ver en el euro-dólar es, en euro-libra, es que se superó la resistencia que os marcaba, ¿no? Hace tiempo que no vemos el euro-libra, pero lo último que decíamos es que tenía una primera resistencia en los 0,7490, que esa era la primera zona clave, que si se la superaba mejoraba. Técnicamente habría roto una especie de movimiento lateral. No llega a ser un lateral claro, porque aquí estos dos mínimos no están en la misma zona. Casi se podría marcar también un hombro cabeza hombro invertido. Pasa que quizá los hombros bajan muchísimo, sobre todo el derecho. Pero de cualquiera de las maneras, como está en un híbrido entre hombro cabeza hombro invertido y canal lateral, lo que creo es que con la ruptura de ese rango todo apunta a más subidas. Vale, apunta que el euro frente a la libra podría seguir subiendo. Y de hecho, en el muy corto plazo, aquí habría activado un pequeño doble suelo. Vamos a ver, con permiso, de esta zona que puede ser resistencia. Vale, de hecho hay ocasiones donde se frena luego aquí, baja y se forma una especie de murciélago, ¿no? Entonces es muy importante esta resistencia, ¿no? Pero con permiso de esa resistencia, lo que ha hecho el euro libra ahí es activar también un pequeño doble suelo que apuntaría a subidas hacia 0,78, ¿vale? Un poquito por encima de 0,78. Y para medio plazo, la ruptura de esta resistencia 0,7490 apunta seguramente a más subidas. Fernando me dice que no abandone todavía las divisas y nos vamos al dólar contra el dólar canadiense. Vamos a ver ese cruce. Bueno, en el dólar contra el dólar canadiense podemos ver cómo después de una fortísima subida, la media 200 sesiones sube, tendencia alcista impecable, de repente aparece esta vela horrorosa, vela caracasa negra invertida, a partir de ahí aparece una corrección y ahora tiene la primera zona de soporte a vigilar en esta zona de la media. Ya tiene un pequeño soporte en el ultracorto que hay que tener en cuenta, que sería el mínimo de la vela de ayer, es decir, los 1,3637, 1,3637 dólares canadienses. Es decir, que podría intentar ya aquí un rebote, pero tiene el soporte más importante para corto plazo en esta zona de la media 200. En mi opinión, por lo tanto, en resumen, tarde para abrir posiciones bajistas en el dólar y temprano todavía para abrir largos, aunque habría que empezar a vigilar posibles giros en el precio, ¿no? Que de momento no los hay. Se podría bajar a gráficos horarios para ver qué movimiento se está haciendo y si hay alguna posible estructura para detectar alguna figura de vuelta. Bueno, visto Forex, y vamos a terminar el seminario con acciones. Voy a seguir un par de peticiones que queráis y terminamos ya el seminario porque otra vez nos hemos ido muy fuera de tiempo. Vale, Louis Vuitton, el primero que me pregunta es Carlos, que además es exalumno del curso de bolsa de la Escuela de Finanzas. Así que vamos a ver Louis Vuitton. Bueno, en Louis Vuitton vemos que ha rebotado a la primera zona de referencia, que es la zona de la media 200 sesiones. De hecho, hemos pillado este rebote en nuestro boletín de corto plazo. Hemos abierto una posición larga buscando este rebote hacia la zona de la media y bueno, se ha producido ese rebote, ¿no? Aquí ya tiene peligro o riesgo de que pueda corregir. También es verdad que podría ir más allá, ¿no?
tendría una primera resistencia en la zona del 61.8 de la caída, que estaría aquí, y luego tendría una resistencia muy seria, que sería esta, la zona de 172, 173 euros, ¿no? O sea que ahí tendría una zona de resistencia importante. Y me pregunta Emilio por Facebook y terminamos ya porque me he ido muchísimo del tiempo. Tenemos que irnos ya al centro de traders. 2 horas, me dice Juan. Sí, es que hay mucho que comentar, pero ya damos seminarios de 2 horas todos los martes en el centro de traders, ¿no? Ahí tenéis un seminario en el que vemos cada mes 310 activos, todos los meses. Bueno, en el caso de Facebook, tendencia alcista, no hay ninguna señal de deterioro. Eso sí, no está ahora en zona de compra. El primer soporte está en la zona de la media y en los mínimos crecientes, que sería el mínimo del 24 de agosto en 72 dólares y el mínimo del 20 de enero en los 89,37. Avisó de un posible descanso en la subida tras esta vela doji lápida, que era obvio después de tanta subida que esto avisaba de un descanso en esta subida. Claramente alcista el Facebook y de momento sin señales de giro. Bueno, hasta aquí el seminario de cada viernes con XTB. Hay cientos de preguntas, pero claro, si no nos podríamos ir y nos están esperando todos los clientes de Bolsa General en el chat y en el foro privados para seguir la sesión en directo como todos los días y agradeceros como siempre la presencia masiva en mis seminarios, la confianza depositada en Bolsa General y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen fin de semana y muy buen trading.